Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a acumular, a buscar poder, a querer más de lo que tenemos. Desde pequeños nos enseñan que la verdadera felicidad se encuentra en la abundancia, en las posesiones, en la seguridad material. Pero, ¿qué ocurre cuando nos detenemos a reflexionar sobre el sentido profundo de esta búsqueda? ¿Acaso la verdadera paz se encuentra en la acumulación o en la capacidad de soltar? San Francisco de Asís nos invita a cuestionar este camino. Su vida nos desafía a ver más allá de lo evidente, a comprender que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de entregar. San Francisco vivió una pobreza que no era simplemente la ausencia de bienes materiales, sino la pobreza del corazón, la pobreza que nos libera del ego y nos acerca a Dios. Cuando nos enfrentamos a la idea de la pobreza, nuestra mente tiende a rechazarla. La pobreza se asocia con la carencia, con la lucha por sobrevivir, con la angustia de no tener lo necesario. Sin embargo, San Francisco nos muestra que esta pobreza es en realidad una puerta abierta hacia la libertad espiritual. La pobreza radical que él abrazó no fue un acto de sacrificio vano, sino una expresión de su fe más profunda. En su despojo material, él halló la riqueza espiritual que el mundo no puede ofrecer. Como él mismo dijo, el que tiene a Dios tiene todo. Este es el primer paso en su enseñanza. La pobreza nos enseña a ver más allá de lo material, a poner nuestra confianza plena en Dios, que es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Es importante entender que la pobreza de San Francisco no fue simplemente un acto externo. Él vivió esta pobreza en lo más profundo de su ser. La pobreza espiritual, esa que nos invita a soltar el control y a confiar plenamente en la providencia divina, es la que nos conduce a una relación más íntima con Dios. Francisco entendió que para encontrar a Dios es necesario despojarse de todo lo que nos aleja de Él. Las preocupaciones por el futuro, el temor al sufrimiento, el apego a las cosas temporales. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas. Es cierto que muchas veces nos cuesta soltar. Nos preocupamos por nuestras finanzas, por nuestro futuro, por lo que otros piensan de nosotros. Sin embargo, San Francisco nos recuerda que la verdadera paz no proviene de tener más, sino de aprender a vivir con menos, de encontrar satisfacción en lo simple, de ver a Dios en las pequeñas cosas. En uno de los momentos más decisivos de su vida, cuando dejó atrás su vida de joven rico para seguir a Cristo, Francisco no solo renunció a sus bienes materiales, sino que también renunció a la idea de control. Él entendió que solo en el abandono total de sí mismo podría encontrar la paz verdadera. La vida de Francisco nos invita a hacer un ejercicio de humildad. No se trata de renunciar a todo de manera superficial o de hacer un gesto externo. La pobreza interior es un proceso que comienza en lo más profundo de nuestro ser. Es un acto continuo de confiar en la providencia divina, de soltar las expectativas, de entregarnos a Dios sin reservas. En su vida, Francisco demostró que la verdadera riqueza es la que viene del corazón, la que se comparte con los demás y, sobre todo, la que no se retiene, sino que se da generosamente. Tal vez nos resulta difícil imaginar cómo vivir así en el mundo actual, donde la acumulación y el éxito material parecen ser los valores predominantes. Pero, ¿no es acaso en los momentos de mayor sencillez donde podemos sentir la cercanía de Dios? Cuando nos despojamos de lo innecesario, cuando permitimos que nuestras vidas sean más ligeras, descubrimos que Dios siempre ha estado con nosotros, esperando a que lo reconozcamos en lo simple. La invitación de San Francisco es a vivir con menos, pero a amar más, a dar más, a confiar más. Si deseas profundizar en este camino de humildad y pobreza espiritual, te invito a orar con la siguiente plegaria, que expresa el deseo de ser un instrumento de paz y amor como San Francisco. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo siembre amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Y donde haya tristeza, alegría. Esta oración no solo nos conecta con el espíritu de San Francisco, sino que nos invita a hacer de nuestra vida una continua ofrenda de amor y confianza en Dios.
Al hacer de esta oración nuestra, recordemos que la pobreza espiritual no es solo un vacío, sino un espacio que Dios llena con su presencia. En la medida en que abrimos nuestro corazón y nos entregamos, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te impide acercarte más a Dios? ¿Qué cosas en tu vida están ocupando el lugar que solo Él debe ocupar? Reflexiona sobre esto y permite que la gracia de Dios te guíe hacia una vida más plena y libre. Te invito a que sigas acompañándonos en este viaje espiritual. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete y permítanos caminar juntos en la búsqueda de una fe más profunda y auténtica. Que la paz de San Francisco y la gracia de Dios te acompañen siempre. San Francisco vivió una vida profundamente marcada por la oración, pero no una oración superficial o rutinaria. Su oración era un acto constante de comunión con Dios, una conversación íntima en la que Él se entregaba sin reservas. Es importante entender que la oración de Francisco no era solo una necesidad personal, sino una forma de alinearse con la voluntad divina. Él entendió que la oración no era un medio para pedir cosas, sino para convertirse en un instrumento de paz y amor, como se expresa en su famosa oración: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo siembre amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Y donde haya tristeza, alegría. Esta oración no solo nos conecta con el espíritu de San Francisco, sino que nos invita a hacer de nuestra vida una continua ofrenda de amor y confianza en Dios. La oración, para Francisco, era un medio para vaciarse de uno mismo, para renunciar a los propios deseos y entregarse totalmente al plan de Dios. En los momentos de retiro en la naturaleza, Francisco encontraba un espacio profundo de encuentro con Dios. Cada árbol, cada animal, cada rincón del mundo creado se convertía en un canal a través del cual experimentaba la presencia divina. Esta conexión no estaba limitada al silencio de la oración, sino que se extendía a su vida diaria. Cada paso que daba, cada acto de servicio a los demás, era una forma de oración. Una historia significativa sobre la oración de San Francisco nos llega a través de sus últimos momentos de vida. Sabía que estaba cerca de su muerte, y mientras se encontraba en el lecho de muerte, Francisco oró con profunda serenidad diciendo: «Te doy gracias, Señor, por haberme dado el don de la vida y por llevarme a este momento de encuentro contigo». En su última oración, Francisco no pidió por sí mismo, sino que agradeció por la vida que Dios le había dado, por la oportunidad de servir, por la posibilidad de haber vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta actitud nos invita a cuestionarnos: ¿cómo oramos cuando nos enfrentamos a los momentos difíciles de la vida? ¿Estamos acostumbrados a pedir por nuestras propias necesidades o también agradecemos por lo que hemos recibido? Es interesante ver cómo la oración de San Francisco reflejaba una visión del mundo en la que todo estaba interconectado. A través de su vida, él aprendió a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo sencillo. Cada acción que realizaba, desde dar de comer a los pobres hasta acariciar un animal, se convertía en una forma de oración. En este sentido, nos invita a reflexionar: ¿acaso nuestras acciones cotidianas son también una forma de oración? ¿Vemos a Dios en los pequeños actos de servicio que hacemos por los demás? La oración de Francisco también nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de conflictos externos, sino en la aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. San Francisco nunca buscó huir del sufrimiento, al contrario, lo aceptó como una oportunidad para identificarse con Cristo. En este sentido, su vida de oración se convirtió en una vida de sacrificio. Un sacrificio que no era un peso, sino una entrega gozosa al servicio de Dios y de los demás. En la oración, él encontraba la fuerza para seguir adelante, para superar las dificultades y para mantenerse firme en su fe. La enseñanza de San Francisco sobre la oración es clara. No se trata solo de pedir, sino de rendirse ante la voluntad divina. En la oración nos vaciamos de nosotros mismos para ser llenados por el amor de Dios.
A través de la oración, crecemos en humildad, aprendemos a reconocer nuestra fragilidad y nos dejamos transformar por el Espíritu Santo. Si deseas seguir el ejemplo de San Francisco, te invito a practicar una oración que no sea solo un acto de palabras, sino una entrega total de tu ser. Ora con todo tu corazón, pero también ora con tus acciones, con tu vida diaria. En tu jornada espiritual, intenta dedicar unos minutos al día para simplemente estar en la presencia de Dios. No te preocupes tanto por las palabras, sino por la disposición de tu corazón. Haz como Francisco, que en medio de la naturaleza encontraba a Dios en cada rincón. Permítete también encontrar a Dios en los pequeños momentos, en los silencios, en los actos de servicio que realizas por amor a los demás. Deja que tu vida misma sea una oración continua. Te invito a practicar una vez más la oración de San Francisco, pidiendo ser un instrumento de paz en este mundo necesitado de amor. Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo siembre amor, donde haya ofensa, perdón. Repite esta oración con fe, permitiendo que cada palabra te transforme, que en cada momento de tu vida, ya sea en los grandes desafíos o en los pequeños gestos, pueda ser un reflejo de la paz y el amor de Dios. Recuerda que la oración no es solo un acto privado, sino una forma de vivir. Si deseas profundizar más en este camino de oración y entrega, acompáñanos en futuras reflexiones. Que la paz que San Francisco vivió y predicó te acompañe siempre, guiándote a través de tu jornada espiritual. En el camino espiritual de San Francisco, la oración no era un acto aislado, sino una forma de vida que se reflejaba en cada aspecto de su ser. Sin embargo, su vida no se limitaba a la práctica de la oración personal, también incluyó un profundo compromiso con la fraternidad y la vida comunitaria. San Francisco entendió que para vivir auténticamente el Evangelio era necesario no solo tener una relación personal con Dios, sino también ser parte de una comunidad que reflejara los valores del reino de los cielos. Esta fraternidad no se basaba en la simple convivencia, sino en un amor profundo y sacrificado, en el que cada miembro se consideraba hermano del otro, sin distinción de riqueza, poder o estatus social. Un episodio importante en la vida de San Francisco, que refleja este principio, es la fundación de la Orden Franciscana. Francisco no buscaba formar una comunidad para él mismo, sino un grupo de personas que pudieran vivir como él, siguiendo el ejemplo de Cristo. En un principio, algunos de sus seguidores no entendían su llamado y se sentían atraídos por la idea de una vida de ascetismo solitaria, lejos de las relaciones humanas. Sin embargo, Francisco les enseñó que, aunque la vida de soledad puede ser profunda, la verdadera fraternidad cristiana surge cuando compartimos nuestra vida con los demás. En sus palabras, el que ama a su hermano, ama a Dios. Así, la fraternidad no solo se convierte en una virtud, sino en una manera de experimentar a Dios en cada encuentro. Es significativo cómo Francisco vinculaba la fraternidad con el amor. En su visión del reino de Dios, el amor no era algo abstracto o teórico, sino algo concreto que debía vivirse en las relaciones cotidianas. A través de la fraternidad, aprendemos a ver a Cristo en el otro, a compartir las cargas y alegrías, a perdonar las ofensas y a vivir en paz. En uno de los momentos más conmovedores de su vida, Francisco perdonó a un hermano que lo había ofendido gravemente, no por obligación, sino porque su corazón ya estaba lleno del amor de Dios. Él comprendió que el perdón no era una opción, sino un mandato divino que debía vivirse cada día, especialmente dentro de la comunidad. En las Escrituras encontramos una profunda enseñanza sobre la fraternidad en el Evangelio de San Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Este versículo nos muestra que el amor fraternal es el distintivo de los seguidores de Cristo. No se trata de un amor superficial, sino de un amor que se expresa en la vida cotidiana, en el sacrificio por el bien del otro, en la paciencia y la compasión. San Francisco vivió este amor de manera radical y por eso su vida se convirtió en un testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Sin embargo,
Vivir en fraternidad no es fácil. A menudo las diferencias personales, los conflictos o las heridas del pasado pueden dificultar la convivencia. Pero es precisamente en esos momentos cuando somos llamados a vivir de manera más auténtica el Evangelio. Francisco enseñaba que los problemas dentro de la fraternidad no deben llevarnos al resentimiento o al alejamiento, sino que deben ser ocasiones para crecer en amor y humildad. Él mismo vivió muchas pruebas dentro de su comunidad, pero siempre buscó la reconciliación, confiando en que Dios podía transformar cualquier situación de conflicto en una oportunidad para profundizar en el amor mutuo. En nuestra vida cotidiana, la fraternidad se expresa de muchas maneras. Puede estar presente en la familia, en el trabajo, en la iglesia e incluso en las relaciones más pequeñas y cotidianas. La pregunta es, ¿cómo vivimos este amor fraternal? ¿Nos esforzamos por ser pacientes con los demás, por perdonar las ofensas, por ayudar a los necesitados, por apoyar a aquellos que están pasando por dificultades? El ejemplo de San Francisco nos invita a abrir nuestros corazones a los demás, a ver en cada persona la imagen de Cristo y a responder a esa imagen con amor. Es posible que algunos de nosotros no estemos en una comunidad religiosa formal, pero eso no significa que la fraternidad no sea una llamada para todos. El Espíritu Santo nos invita a vivir en comunidad, a ser parte de una red de apoyo y amor en la que podamos crecer juntos. La fraternidad no se limita a los monasterios o conventos, está presente en todas nuestras relaciones. San Francisco nos recuerda que cada acción de amor que realizamos hacia el otro es un acto de fraternidad que refleja el amor de Dios. Si deseas profundizar en la práctica de la fraternidad, te sugiero que comiences con pequeños gestos de amor en tu vida diaria. Mira a aquellos que te rodean, especialmente a aquellos que pueden ser difíciles de amar, y pregúntate cómo puedes servirles. Puedes empezar con una oración diaria pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a ver a los demás con los ojos de Cristo. Ora también por aquellos que te han hecho daño, pidiendo la gracia del perdón y la reconciliación. Cada día es una oportunidad para vivir en fraternidad, para hacer de nuestra vida un testimonio del amor de Cristo. Te invito a hacer esta oración con San Francisco, pidiendo que te conceda el don de la verdadera fraternidad. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo siembre amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya tristeza, alegría. Al rezar estas palabras, piensa en las personas que necesitas amar más profundamente, en las relaciones que requieren reconciliación, en los momentos en que puedes ser un instrumento de paz. Recuerda que la fraternidad no es algo que se logra de inmediato, sino un camino que se recorre con paciencia y humildad. Si sigues el ejemplo de San Francisco, encontrarás que en cada gesto de amor fraterno te acercas más a la verdadera comunidad cristiana y a la paz que Cristo vino a traernos. Que la gracia de Dios te acompañe siempre en este camino de amor y fraternidad. San Francisco de Asís, al igual que muchos santos, vivió una vida marcada por el sufrimiento y la pobreza, pero lo hizo con una alegría inquebrantable. Una alegría que no dependía de las circunstancias externas, sino de su relación con Dios. Esta alegría no es una eufórica emoción superficial, sino una paz profunda que proviene de confiar en la providencia divina en todo momento, incluso en el sufrimiento. En este sentido, la vida de Francisco nos invita a ver la pobreza no solo como una renuncia material, sino como una forma de vida espiritual que nos acerca a Dios y nos hace más semejantes a Cristo. En los Evangelios, Jesús habla de la pobreza como una bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esta bienaventuranza nos recuerda que la pobreza, cuando es vivida con humildad y confianza en Dios, es una puerta abierta a la gracia divina. Sin embargo, esta pobreza no es fácil de aceptar en un mundo que valora tanto lo material y temporal. Nos cuesta desprendernos de nuestros bienes, de nuestra seguridad, de nuestras certezas, pero San Francisco, con su ejemplo de vida, nos muestra que en la pobreza no solo perdemos, sino que ganamos mucho. Ganamos a Dios, ganamos la libertad del corazón, ganamos la paz que solo Él puede dar.
San Francisco experimentó esta transformación radical en su vida. Al principio, como joven rico, disfrutaba de los placeres materiales, pero su encuentro con Cristo cambió por completo su visión del mundo. Su conversión no fue un simple cambio de hábitos, sino una experiencia profunda de despojo interior. Al dejar atrás sus riquezas, no solo renunció a lo material, sino que renunció a la idea de que la felicidad se encuentra fuera de uno mismo. A través de su pobreza, Francisco llegó a entender que el verdadero tesoro está en lo espiritual, en lo eterno, en el amor incondicional de Dios. Una de las enseñanzas más profundas que podemos extraer de la vida de San Francisco es su capacidad de vivir la pobreza con alegría. Mientras muchos ven la pobreza como una carga, San Francisco la vivió como una forma de libertad. Para él, vivir sin apegos materiales significaba estar completamente disponible para hacer la voluntad de Dios, sin las distracciones de las riquezas o el confort. Este desapego le permitió servir a los demás con un corazón puro, sin esperar nada a cambio, y vivir la verdadera paz que proviene de la confianza en la providencia divina. Es cierto que la pobreza material puede ser un desafío, y más aún vivirla con alegría. Sin embargo, la invitación de San Francisco no es a buscar el sufrimiento, sino a abrazar la pobreza como una forma de despojarse del ego, de los deseos que nos alejan de Dios y de abrir nuestro corazón a lo que verdaderamente importa. En sus últimas palabras, Francisco expresó un agradecimiento profundo a Dios por haberle permitido vivir su vida en pobreza, no por sacrificio, sino por amor. Él entendió que la pobreza, vivida con fe y gratitud, nos acerca más a Cristo, quien también vivió una vida de pobreza y sufrimiento por amor a nosotros. En nuestra vida cotidiana, no todos estamos llamados a vivir la pobreza material de la misma manera en que lo hizo San Francisco, pero sí somos llamados a vivir la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es el desprendimiento interior de todo lo que no es Dios, todo lo que nos distrae de la verdadera vida en Cristo. Nos invita a reflexionar: ¿qué cosas en mi vida me están alejando de Dios? ¿Qué hábitos o apegos necesito soltar para vivir más plenamente según su voluntad? Esta pobreza espiritual se manifiesta en nuestra disposición a vivir con menos, a buscar la simplicidad y la humildad de nuestras vidas, a poner a Dios en primer lugar y a depender completamente de Él. La pobreza espiritual también se refleja en la oración, en la capacidad de presentarnos ante Dios sin pretensiones, sin máscaras, sin creernos suficientes por nosotros mismos. La oración de San Francisco, Señor, hazme un instrumento de tu paz, es un ejemplo de esta pobreza espiritual. Al pedirle a Dios que nos haga instrumentos de su paz, no estamos pidiendo ser ricos en talentos o en bienes materiales, sino pobres en espíritu, dispuestos a servir a Dios y a los demás con un corazón humilde. Te invito a que reflexiones sobre la pobreza en tu vida. No se trata de renunciar a lo que tienes, sino de renunciar a la idea de que lo que tienes te define o te da seguridad. La verdadera seguridad se encuentra en Dios, y la verdadera riqueza es la que Él ofrece. En tu oración, pide al Espíritu Santo que te ayude a vivir con más sencillez, a soltar lo que te aleja de Él y a ser más generoso en tu amor hacia los demás. A lo largo de tu vida, recuerda las palabras de Jesús: «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas materiales? ¿En el reconocimiento? ¿En el éxito personal? ¿O en Dios? ¿En la generosidad? ¿En el amor incondicional? Que la vida de San Francisco te inspire a vivir con un corazón libre, confiando plenamente en la providencia de Dios y buscando su reino por encima de todo. Que la pobreza que vivió San Francisco, no solo material, sino también espiritual, te ayude a encontrar la verdadera paz y alegría en Cristo. Como oración final, repite las palabras de San Francisco con fe: «Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo siembre amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Y donde haya tristeza, alegría». Que esta oración se convierta en tu anhelo y que cada día te acerques más al verdadero tesoro, que es el amor y la gracia de Dios.
San Francisco de Asís vivió de manera radical el Evangelio de Jesús, un evangelio que no hace distinción entre ricos y pobres, poderosos y humildes, sino que invita a todos a seguir a Cristo con un corazón puro. Francisco, en su vida de pobreza y entrega, nos muestra cómo el evangelio puede transformarnos desde lo más profundo, dándonos una nueva visión del mundo y de nosotros mismos. Pero más allá de su ejemplo, el desafío que nos deja es vivir esta radicalidad en nuestra propia vida, con la misma entrega y la misma confianza que él tuvo en Dios. La vida de Francisco fue un reflejo de su profundo amor y entrega a Dios, y este amor se expresaba en su servicio a los demás. Francisco comprendió que servir a los demás no era solo un acto de caridad, sino una verdadera manifestación del amor de Dios en el mundo. En la práctica, el servicio de Francisco se extendió a todos los rincones de la creación, desde los pobres hasta los animales y la naturaleza misma. En su corazón, todo era digno de ser amado porque todo era creación de Dios. La historia de San Francisco y el lobo de Gubbio es uno de los relatos más conocidos que ilustra cómo Francisco vivió este servicio con una actitud de compasión y reconciliación. Según la tradición, un feroz lobo aterrorizaba a los habitantes de Gubbio, devorando sus animales y causando gran miedo entre las personas. Al enterarse de esto, Francisco decidió ir al encuentro del lobo, no para matarlo, sino para dialogar con él. Cuando se encontró con el animal, Francisco le habló con suavidad, pidiéndole que no atacara a los seres humanos ni a sus animales, sino que se alimentara de lo que la naturaleza le ofrecía. Sorprendentemente, el lobo se sometió a las palabras de Francisco, y desde ese momento convivió pacíficamente con los habitantes de Gubbio. Este episodio nos enseña una lección profunda sobre el servicio. San Francisco no vio al lobo como un enemigo a destruir, sino como una criatura de Dios que, al igual que las personas, necesitaba ser comprendida y amada. Su actitud de paz y reconciliación no solo estuvo dirigida a los seres humanos, sino a toda la creación. Al acercarse con amor, Francisco logró transformar una situación de miedo y violencia en una oportunidad para vivir el amor de Dios. ¿Nos acercamos nosotros a los que nos rodean con el mismo corazón dispuesto a la paz y la reconciliación? ¿Buscamos resolver los conflictos con el mismo espíritu de compasión y entendimiento que Francisco mostró hacia el lobo? El servicio en la vida de San Francisco no fue un acto aislado, sino un estilo de vida que se manifestaba en cada momento. Él entendió que servir a los demás era la manera de vivir el Evangelio de manera plena. Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». En estos versículos, Jesús nos invita a ver en el prójimo el rostro de Cristo mismo y a servirle con generosidad y humildad. San Francisco vivió estas palabras con una coherencia impresionante. Para él, el servicio a los demás no era algo que se hacía por obligación, sino por un amor profundo que nacía de su relación con Dios. Él veía a Cristo en cada persona, incluso en aquellos a quienes la sociedad había marginado: los leprosos, los pobres, los descartados. En su vida, el servicio no solo se limitaba a las obras de caridad, sino que era una forma de adorar a Dios, una manera de entregar su vida como ofrenda a Cristo. ¿Cómo vivimos nosotros este servicio en nuestra vida diaria? ¿Vemos a Cristo en los demás, especialmente en aquellos que más lo necesitan? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestras habilidades y sobre todo nuestro corazón por amor a Dios y a los demás? La vida de San Francisco nos invita a mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y egoísmos, y a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Esto no significa vivir en un estado de sacrificio constante o negar nuestras propias necesidades, sino reconocer que el amor de Dios se manifiesta de manera más profunda cuando nos damos generosamente a los demás. En las palabras de San Pablo, hay más bendición en dar que en recibir. El servicio es una forma de dar lo que tenemos, ya sea nuestro tiempo, nuestras habilidades o nuestra compasión, sin esperar nada a cambio.
San Francisco también nos muestra que el servicio no siempre tiene que ser un acto grandioso o visible. A veces, los actos más pequeños, los gestos sencillos, son los que tienen un mayor impacto. En su vida, Francisco vivió el servicio no solo en las grandes acciones, sino también en los detalles cotidianos, en su humildad, en su obediencia, en su amor por los demás. A menudo, las formas más profundas de servicio son aquellas que no se ven, pero que Dios reconoce. En este sentido, cada acto de bondad, cada sonrisa, cada gesto de compasión es una forma de servir a Dios y a los demás. Al reflexionar sobre el servicio, es importante considerar cómo estamos llamados a vivirlo en nuestra vida cotidiana. Te invito a hacer una oración, pidiendo a Dios que te dé un corazón dispuesto a servir, que te ayude a ver en cada persona el rostro de Cristo y que te dé la gracia de vivir con generosidad y amor. Ora también por aquellos que te rodean, pidiendo por su bienestar y por la capacidad de ser un instrumento de paz en sus vidas. Que la vida de San Francisco te inspire a vivir el servicio con un corazón lleno de amor y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. Que cada acción de tu vida sea una expresión de este amor radical que cambia el mundo, comenzando por las personas que tienes cerca, que en tu servicio encuentres la verdadera paz y alegría que solo Dios puede dar.